Hola, ¿qué tal, hermanos? El día de hoy me encuentro en el templo de Los Ángeles, California. Acabamos de salir de una hermosa sesión y de también unos sellamientos. El día de hoy quiero compartirles la clase. El título lleva por El Señor llamó Sión a su pueblo. Es del 2 al 8 de febrero y en Moisés 7 aprenderemos que Dios es un Dios con emociones, que Dios realmente nos ama y que desea que nosotros podamos entender sus sentimientos tal como nosotros amamos a nuestros hijos y a nuestra familia, pues es la forma en la que Él también nos ama. Así que vamos a comenzar. Y bueno, vamos a leer el versículo 1. Y sucedió que no continuó sus palabras diciendo, he aquí, nuestro padre Adán enseñó estas cosas y muchos han creído y han llegado a ser hijos de Dios y muchos no han creído y han perecido en sus pecados y con temor esperan atormentados a que se derrame sobre ellos la ardiente indignación de la ira de Dios. Y aquí en adelante Enoc empezó a profetizar diciendo al pueblo, mientras viajaba, me hallaba en el lugar llamado Mahuajac, clamé al Señor. Vino una voz de los cielos que decía, vuélvete, asciende al monte Simeón. Y aconteció que me volví y subí al monte, y mientras estaba en el monte vi abrirse los cielos y fui revestido de gloria. Y vi al Señor y estaba ante mí su faz y habló conmigo así como un hombre habla con otro cara a cara. Y me dijo, mira, y te mostraré el mundo por el espacio de muchas generaciones. Lo que me impresionó aquí, hermanos, es que Dios ve más allá de lo que nosotros vemos. Mira y te mostraré. Dios ve personas, ve consecuencias, pero también ve el pueblo, ve el pecado. Sin embargo, Dios no oculta la oscuridad. Él dice que le mostrará los habitantes de la tierra y sus hechos. Me llamó mucho la atención que él decía mientras me encontraba de camino. Hermanos, a veces la revelación llega a nosotros mientras nos encontramos en camino al trabajo, a la escuela, a cualquier otra cosa. Y debemos de estar preparados para escuchar la voz del Espíritu Santo testificarnos de esto. A veces también el Señor nos hace regresar de donde venimos para poder llenar nuestro propósito. Algo que me impresiona es que Dios transforma la percepción de Enoch. Él le dice, sube, y él eleva su mirada. Él ve desde arriba. A veces nosotros perdemos el enfoque por cómo estamos, por nuestras vidas, por lo ajetreado del lugar, pero esto es lo maravilloso, es que Dios le entrega al ser humano una visión diferente de cómo ellos o nosotros estamos viendo y cómo Dios ve. En Moisés 2:3, Enoc es elevado para ver y se le pide que suba al monte. Fue arrebatado al cielo y Dios lo ve cara a cara. La enseñanza clave es que Enoc no huye del mundo, es elevado para entenderlo. Nosotros también debemos de ser elevados para entenderlo. Y en esos lugares, como es el templo, son los lugares en los que nosotros nos podemos elevar. Por eso los templos se hicieron en los montes. Ver desde arriba no es un hecho geográfico, es algo espiritual. Dios cambia la perspectiva antes de cambiar el corazón espiritual de las personas. En el versículo 3 le dice, mira, es un mandato divino. Dios no comienza dando órdenes, sino abriendo los ojos a la revelación. Empieza con su atención consciente antes de actuar. Le dice, mira, para que él preste atención. Dios quiere que aprendamos a ver cómo ven sus ojos. En el versículo 4 leemos entonces que contiene una enseñanza sutil del plan. Dice que el Señor habló conmigo cara a cara. Nosotros estamos preparándonos, hermanos, para poder hablar con nuestro Salvador cara a cara. Realmente estamos disponibles, estamos nosotros atentos cuando vamos de camino a casa o al trabajo en escuchar su voz. Estamos nosotros dispuestos a regresar de donde venimos, así sea la distancia larga, para poder escuchar a nuestro Salvador. O somos esas personas que siguen caminando derecho y evitan subir el monte para cansarse, evitan subir el monte para no perder el tiempo, evitan no subir al monte para no compartir de sus tiempos, de sus talentos, incluso de sus recursos. A veces nos da flojera regresar a ese templo, a ese monte, para que nosotros podamos revestirnos de gloria. Continuemos ahora con el versículo 5. Y he aquí aconteció que vi en el valle de Shun un pueblo numeroso que habitaba en tiendas, el cual era el pueblo de Shun. Y otra vez me dijo el Señor, mira, y miré,
el norte y vi al pueblo de Canaán y vi que vivía en tiendas. El Señor enseña aquí una parte elemental, dice otra vez, mira, y Él dice, vi. También tenemos que tener la fe y la obediencia de poder voltear a ver cuando nuestro Señor nos pide que volvamos a ver. A veces las cosas que vimos en una visión o en una vida normal no son necesariamente las mismas que vamos a ver porque nuestra perspectiva después de que las cosas nos suceden cambia. ¿Qué nos enseña entonces? Que el Señor mira desde la perspectiva entera. Él ve personas reales con decisiones reales en un mundo real. Todas las naciones, la maldad creciente, ve el sufrimiento humano, incluso también ve la esperanza profunda de los seres que realmente lo quieren seguir. Dios no solo ve personas aisladas, Él ve corazones, Él ve espíritus. Nosotros somos sus hijos. Él claro que nos ama y el pecado no es solo personal, la rectitud tampoco lo es, también es a través de la humanidad. Dios no está describiendo aquí un castigo arbitrario, sino que está revelando las consecuencias naturales de una sociedad que ya no está en comunión con Dios. Vamos a leer entonces la parte en la que profetiza. En el versículo 7 menciona, el Señor me dijo, profetiza, y yo profeticé diciendo, he aquí el pueblo de Canaán, que es numeroso, saldrá a la batalla contra el pueblo de Shum y lo matará hasta destruirlo por completo. Y el pueblo de Canaán se repartirá sobre la tierra y la tierra será estéril e infecunda y ningún otro pueblo podrá vivir allí sino el de Canaán. Dios nunca actúa sin advertir, Él habla, Él envía a sus profetas, Él anuncia que viene. La guerra, hermanos, surge por el alejamiento que tiene el corazón de las personas del espíritu. La esterilidad, como lo menciona, es la ruptura con Dios. Es el aislamiento espiritual y la separación es consecuencia de la oscuridad, de que nosotros no escuchemos a nuestros profetas ni a nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 8 dice, porque aquí el Señor maldecirá la tierra con mucho calor y su esterilidad continuará para siempre, y vino un color oscuro sobre los hijos de Canaán, de modo que fueron despreciados con la gente. Hermanos, físicamente no necesitamos ser oscurecidos con la piel para saber que somos pecadores. Es importante que nosotros entendamos que nuestra oscuridad viene con los hechos, es con las acciones con las cuales nosotros nos convertimos en gente mala, en gente que no escucha a nuestro Salvador. Dios ve más allá de lo que nosotros vemos. Él dice, mira y te mostraré. Dios no solo ve personas, ve las consecuencias, también el pueblo, el pecado. Este no puede ocultar su oscuridad. La tierra y sus habitantes y sus hechos, nada de esto es escondido para el Señor porque Él nos conoce. Cuando la sociedad rechaza completamente a Dios, cosechamos violencia, cosechamos esterilidad y separación, no porque Dios nos ha dejado de amar, sino porque el orden divino es abandonado. Cristo hace lo mismo. Cuando nosotros no queremos escucharlos, Él nos sigue, pero Él nunca está aquí para obligarnos. Él de hecho advierte en Jerusalén y les dice, llora por su destrucción en el tiempo que Él vive. Esta sociedad no lo escucha y por eso Él llora en el Getsemaní y su sangre es derramada por nosotros por ese pecado. En Moisés también leemos una enseñanza espiritual preciosa. El Señor me dijo, ve a los de este pueblo y diles, arrepentíos, no sea que venga o los hiera la maldición y perezcan. Y me dio el mandamiento de bautizar en el nombre del Padre y del Hijo, que es lleno de gracia y verdad, y del Espíritu Santo, que da testimonio del Padre y del Hijo. Y sucedió que no continuó llamando al pueblo al arrepentimiento, salvo al pueblo de Canaán. Hermanos, no siempre es algo normal para nosotros el poder tener este tipo de situaciones. El Señor siempre, antes de que mande algo, una plaga, que nos haga sentir su furor, Él siempre envía gente que nos prepara y la gente que está lista, que es bautizada, que es llena a través de nuestro Padre Celestial y de Cristo, en verdad, estas personas que lo escuchan son las que se salvan. Dice aquí que, y fue tan grande la fe de Enoc que dirigió al pueblo de Dios y sus enemigos salieron a la batalla contra ellos, y él habló palabra del Señor y tembló la tierra, y huyeron las montañas de acuerdo con su mandato, y los ríos de agua se desviaron de su cauce, y se oyó
el rugido de los leones del desierto, y todas las naciones temieron en gran manera por ser tan poderosa la fe de Enoc. Me impresiona muchísimo el saber que a través de la fe de Enoch menciona físicamente que las personas estaban, estaban ya espantadas. Habla también de cómo tiembla la tierra, que huyan las montañas y que también escuchan los ríos su mandato, incluso desvían su cauce para protegerlos. Esta palabra ya había sido dada y prometida al Señor. Lo único que no tuvo que hacer es ejercer la fe. Dice en el 14, y también salió de la tierra la profundidad de un mar, y fue tan grande el temor de los enemigos del pueblo de Dios que huyeron y se apartaron lejos. Hermanos, cuando nosotros estamos con la fe, cuando nosotros estamos con Dios, nuestros enemigos, la gente que quiera hacernos daño, siempre, hermanos, huye de nuestra presencia, porque el pecado es el que aleja a nosotros de la presencia de nuestro Salvador. No es al revés. El Señor siempre busca a los arrepentidos, pero cuando nosotros sabemos que somos pecadores, así como Adán y Eva, recuerdan, en el jardín del Edén, se escondieron, nosotros también nos vamos a querer esconder de la presencia del Señor. Y los gigantes de la tierra también se quedaron lejos, y cayó una maldición sobre todo el pueblo que pugnaba contra Dios. Y aquí en adelante hubo guerras y derramamiento de sangre entre ellos, mas el Señor vino y habitó con su pueblo, y moraron en rectitud. Imagínense, hermanos, un pueblo que todavía no creía en Dios, pero este pueblo fue arrepentido, bautizado, y el Señor vino y habitó con su pueblo y moraron en rectitud. Qué promesa tan maravillosa el saber que nuestro Señor mismo va a morar con nosotros si nosotros logramos cambios de corazones. En el manual Ven Sígueme nos pregunta, ¿qué es lo que hace a Sión un pueblo especial? En el, en el temor de nosotros, en el reconocer que el Señor realmente puede bendecir la tierra, y los bendecidos son, estos son los que prosperan en los lugares altos, porque el Señor requiere que nosotros nos elevemos en estos lugares santos para que nosotros podamos ser mejores. En el versículo 18 dice, y el Señor llamó Sión a su pueblo, porque eran uno en corazón y voluntad, y vivían en rectitud, y no había pobres entre ellos. Hermanos, Sión dice, no pobres, es porque tenían corazones generosos, eran compasivos, todos sus recursos de ellos eran compartidos. El que no haya pobres significa que todas las personas estaban preocupadas por su prójimo, porque realmente le amaban y deseaban que esa persona no sufriera. También dice que el Señor moró, no solo visita, hermanos, no solo bendice, sino que habita. ¿Cuántas veces nosotros hemos querido que nuestro Señor habite en nuestro corazón? ¿Realmente estamos preparando nuestro corazón y nuestros espíritus para que el Señor Jesucristo pueda venir y morar con nosotros en nuestros hogares? ¿Estamos preparados para recibir la visita del Señor en nuestra casa y decir que realmente nuestra casa es una casa de paz, una casa de orden, una casa en la que Él pueda morar? Dice también que Él inspira respeto espiritual. ¿Por qué? Porque dice aquí que vivían en rectitud y aceptaban su voluntad, hermanos. Una de las cosas que testifica de seguir al Señor es vivir una vida justa. No son las palabras, son los hechos lo que nos hace ser personas justas. Si vives como en el cielo, entonces puedes vivir las leyes del cielo. Por eso es que Sión estaba edificada en corazones transformados, en corazones que se arrepintieron, en corazones que realmente buscaban saber quién era Cristo, ser bautizados y vivir en lugares altos. El temor entonces en esta parte es un reconocimiento del poder divino y la conciencia de estar fuera del orden de Dios. La presencia de Dios es un refugio para quien lo abraza, para quien vive sus mandamientos, que nos hace felices. Su presencia es una bendición entre las personas que son justas. En el versículo 10 hay advertencia. Cuando el mundo se endurece, Dios levanta a sus siervos llenos de poder espiritual para ofrecer la última oportunidad de arrepentimiento antes de que llegue el juicio. Nos dice el 11 que existe un arrepentimiento, y en el 12 Dios dice que ellos claman, proclaman el arrepentimiento, pero menos a los de Canaán, hermanos. Cuando nuestros corazones son duros, el Señor, por mucho que nos ama, nos va a sacar,
nos va a sacar de esas bendiciones y no nos va a dejar que esas bendiciones lleguen a nosotros si no estamos preparados. En el siguiente versículo, Dios sigue llamando señales poderosas para que nosotros nos dobleguemos. Él nunca obliga, Él respeta el albedrío y los milagros no sustituyen al arrepentimiento. Por eso es que en el versículo 13, tan grande era la fe de Enoc que la tierra tiembla, que las montañas huyen y los ríos cambian su cauce. La creación realmente, hermanos, sigue la voz de Dios y de los justos. Si nosotros somos justos, la tierra va a producir a través de nosotros, porque nosotros somos bendecidos y la tierra es bendecida por nuestra causa. En el 14 habla de que los enemigos huyen porque temen la luz, hermanos. La tierra se purifica donde hay obediencia. En el 15 y en el 16 dice que Enoc mora donde hay bondad, la tierra prospera. La tierra y la obediencia de un individuo hace que Jesús more. Y dice que también la gloria de Dios reposa sobre su pueblo, hermanos. Recordemos que el sol representa la gloria celestial, la gloria en la que Dios existe. ¿Por qué? Porque el sol, hermanos, es lo que hace posible que podamos ver colores. El sol es lo que hace posible que caminemos en la oscuridad. El sol hace posible que las plantitas puedan producir. El sol, hermanos, es lo que para nosotros sería una vida arraigada en la luz. Vamos a seguir leyendo en el versículo 19. Y Enoc continuó su predicación en justicia al pueblo de Dios, y aconteció que en sus días se edificó una ciudad que se llamó la ciudad de santidad, a saber, Sión. En el 20, y aconteció que Enoc habló con el Señor y le dijo, ciertamente Sión morará segura para siempre. Mas el Señor le dijo a Enoc, he aquí, he bendecido a Sión, pero he maldecido al resto de la gente. Hermano, las maldiciones llegan si nosotros no somos gente que está siguiendo las palabras de Dios. Él deja que nuestras acciones, que las cosas que los demás están haciendo en nuestra contra sean fructificadas, porque Él también permite que la maldad obre para que Él pueda mostrar su gloria. En el 21 dice, y aconteció que el Señor le mostró a Enoc todos los habitantes de la tierra y vio, y he aquí, con un transcurso del tiempo, Sión fue llevado al cielo, y el Señor dijo a Enoc, he aquí mi morada para siempre. Y Enoc también vio al resto del pueblo, que eran los hijos de Adán. Y en el 23 dice, y después que Sión fue llevada al cielo, Enoc miró, y he aquí, todas las naciones de la tierra estaban delante de él. Y Enoc fue enaltecido y elevado hasta el seno del Padre del Hijo del Hombre. He aquí, el poder de Satanás se extendía sobre la faz de la tierra. Hermanos, el Señor decide llevarse no solo al pueblo, sino a Enoc, porque la maldad era tan grande que Él decide que estas personas que son justas se eleven hacia el cielo. Esta es una forma específica de cómo nosotros podemos convertirnos en Sion y cómo también nosotros podemos llegar al cielo. Dice que había un corazón y una sola mente. No significa pensar igual en todo, sino tener una unidad de propósito, el amor sin competencia y una humildad compartida. Es nacer de nuevo, pero no controlar. Ellos moraban en justicia, hermanos. La justicia no es perfección, es deseo de hacer el bien por los demás. Son alianzas vividas, convenios establecidos y convenios que realmente se están siguiendo. Son decisiones rectas diarias, es el arrepentimiento constante. Es que es, Sion no atribuye la obediencia a una sola vez, es un modo de vida, es un modo en el cual nosotros deseamos ser más como nuestro Padre Celestial y Jesucristo. Dice que entre ellos no había pobres. El ego, hermanos, desaparece cuando no existen los gobiernos, cuando no existe el dinero, cuando no existe la fama. Entonces nosotros somos o podemos llegar a ser uno, porque la pobreza no existe cuando no existen estas cosas. El Señor mora en el pueblo porque había rectitud extrema, no porque Él realmente deseara estar con ellos, sino más bien porque ellos eran merecedores de la presencia del Señor y Él no puede detener su paz de las personas que creen en Él. Hermanos, una vida justa testifica con hechos, no con palabras. Voy a leer una frase. Jesús enseñó
a Sión cuando dijo: ámense los unos a los otros, bienaventurados los mansos, y venga a nosotros tu reino. Cristo es el corazón de Sión. Enoc vivió en los días en los que pudo ayudar a las personas a creer, a confiar en nuestro Salvador Jesucristo, en el que pudo ayudar a que se arrepintieran y que pudieran tener cambios de corazón reales, en los cuales pudieran vivir una vida más plena. En el capítulo 25 dice que vio cómo descendían ángeles del cielo, porque esta visión sigue, y oyó una voz fuerte que decía: ay de los habitantes de la tierra, y vio a Satanás. El que nosotros seamos buenos o podamos ver la bondad no significa que no veamos la maldad, pero la maldad entonces ya no nos toca. Cuando nosotros cambiamos nuestros corazones y están rebosantes a Dios, aún vemos la oscuridad, pero ya no somos afectadas por ellas. En el capítulo 28, esta es la parte más hermosa de la clase, hermanos. Y aconteció que el Dios del cielo miró al resto del pueblo y lloró. Y Enoc dio un testimonio de ello, diciendo: ¿por qué lloran los cielos y derraman sus lágrimas como lluvia sobre las montañas? Y Enoc le dijo al Señor: ¿cómo es posible que tú llores si eres santo y de eternidad en eternidad? Cuando yo leí esto, hermanos, mi corazón casi llora junto con Dios, porque el hecho de que nuestro Padre eterno sienta compasión por nosotros, sienta ese dolor, hace saber que la divinidad no es solamente sin sentimientos, es una divinidad humana. En el versículo 30 dice: y si fuera posible que el hombre pudiese contar las partículas de la tierra, así millones de tierras como esta. Él quiere que nosotros veamos a través de sus ojos, que entendamos cómo Él ama su creación, cómo Él nos ama. En el 31 dice: y todas sus creaciones has tomado a Sión a tu propio seno, de eternidad en eternidad, y nada sino paz, justicia y verdad es la habitación de tu trono, y la misericordia ira delante de su faz, no tendrá fin. ¿Cómo es posible que llores? El Señor dijo a Enoc: he allí, estos tus hermanos, eran sus hermanos. He aquí tus hermanos. No le dice esa gente, no le dice esos pecadores, no le dice esos que nunca regresarán a mi presencia. Dice: tus hermanos son la obra de mis propias manos, y les di su conocimiento el día que los creé. Él realmente sufre. En este versículo, hermanos, el jardín del Edén se le da al hombre para que conozca el albedrío, pero Dios realmente nos creó con sus manos y le duele. Nosotros somos sus hijos, claro que le duele cada cosa que nos sucede. Y a tus hermanos he dicho y también he dado mandamiento, que se amen los unos a los otros y que me prefieran a mí, su Padre. Hermanos, Él nos está haciendo una admonición, nos pide que lo preferamos a Él antes del pecado, que nosotros podamos acercarnos a Él antes del pecado. Mas he aquí, no tiene afecto y aborrecen a su propia sangre. Imagínense el dolor de un padre, hermanos, de saber que Él desea todo el amor para unos, para otros, pero ellos derraman la sangre de sus hermanos. Dice que el fuego de mi indignación está encendido en su contra, y en mi intenso desagrado enviaré a los diluvios sobre ellos, porque mi furiosa ira está encendida en contra de ellos. Hermanos, dice que Dios es un Dios de santidad. En el 35 dice: yo soy Dios, hombre de santidad, es mi nombre, varón de consejo me llamo, y sin fin y eterno también es mi nombre. Él dice que va a dejar que el castigo caiga sobre estas personas, pero también les dice que santo es su nombre. Él está diciendo que por consiguiente puedo extender mis manos y abarcar todas las creaciones que he hecho, y mi ojo las puede traspasar también. Y de entre toda la obra de mis manos jamás había visto tan grande iniquidad como entre tus hermanos. Por tanto, no han de llorar los cielos viendo que estos han de sufrir. Para mí, hermanos, cuando leí esta parte, el saber que nuestro Padre Celestial realmente sufre cuando Él sabe que nosotros vamos a ser destruidos, cuando Él sabe que vamos a tener una enfermedad, cuando Él sabe que nuestros parientes van a morir de alguna enfermedad, o que vamos a tener un accidente, o que no vamos a tener trabajo. El Señor realmente sufre. El Señor sabe cada una de sus creaciones. Dice que
que Él realmente nos ama y que Él espera que nosotros podamos escuchar a nuestro Señor Jesucristo, porque si Él nos ama de esa forma, entonces ¿cómo nosotros, hermanos, no somos capaces de ver el amor que Él nos tiene y la grandeza de su conocimiento? Recordemos entonces en el versículo 24 que las tinieblas simbolizan la confusión espiritual, la pérdida de identidad, incluso la normalización del pecado, porque ya vivimos en la oscuridad y no nos damos cuenta de dónde estamos ni cuál es la luz. Habla de cadenas, hermanos, también. Dice que estas cadenas, cuando ve a Satanás, Moisés lo ve con cadenas encadenando al mundo, y estas no son cadenas físicas, son cadenas que son espirituales. Puede ser la televisión, puede ser el internet, puede ser nuestro trabajo, puede ser el dinero, cualquier otra cosa, hermanos. El velo que habla de las tinieblas cubrían la tierra. Hermanos, recordemos que el pecado promete libertad, pero este produce esclavitud. Por eso menciona las cadenas. Cuando una sociedad rechaza repetidamente la verdad, el Señor la deja que perezca, no porque no la ame, sino porque debe de vivir la consecuencia de sus pecados. Otra de las cosas que me llamó la atención fue cómo Enoc excluye la divinidad de Dios y piensa que como Él es divino no sufre, y se sorprende. Creo que nosotros a veces nos sucede lo mismo cuando nosotros vamos conociendo a nuestro Salvador y a nuestro Padre, que es justamente el objetivo de estas clases, que nosotros podamos tener por fin el conocimiento de nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos dio conocimiento para que lo escojamos, no nos dio conocimiento para que vayamos por ahí y elijamos a Satanás, obviamente. El dolor de Dios viene del descontrol. Este dolor que realmente Él siente es del potencial de ser rechazado. Me recuerda bastante cuando nosotros queremos a alguien, quizá a una persona, a una pareja, y esa pareja pues no siente lo mismo por nosotros. Es precisamente exacto la situación, es que el Señor sufre cuando nosotros lo rechazamos, porque es exactamente lo que estamos haciendo día a día, el rechazándolo cuando elegimos no seguir sus mandamientos. Y creo que esta miseria que está no compuesta arbitrariamente, hermanos, es la consecuencia natural de separarse de lo correcto, de la fuente de vida que es nuestro Señor. Él no castiga por enojo, sino porque ama, porque nos dio el albedrío, y esa es una consecuencia. Esta parte en el 41 dice que sus entrañas, hermanos, habla de entrañas, de cosas reales, viscerales, son cosas que físicamente el dolor lo siente, y eso para nosotros debe de ser de grandeza, porque gracias a eso entendemos que Dios llora no porque perdió el poder sobre nosotros, sino porque perdió la comunión que teníamos nosotros, el acercamiento. Cuando Satanás controla, se regocija y destruye la identidad del hombre, Dios, en contrario, respeta el albedrío. Él respeta que nosotros nos perdamos, aunque no sea lo que Él quiera. Él nos deja porque ha hecho un medio por el cual nuestra conexión con Cristo nos puede salvar. Él llora cuando sus hijos sufren. Dios muestra lo que pasará. Él muestra que su plan no fracasará. Su plan es perfecto. Más adelante en Moisés sigue, sigue leyendo sobre la plenitud del Evangelio a través de Jesucristo y del Cordero que va a ser ejecutado por nosotros, de esa sangre que tiene que ser derramada para que la justicia de Dios prevalezca. Hermanos, estamos preparados. Si nos tocara ver a Cristo el día de hoy, estaríamos preparados para decirle: Señor, yo fui el latigazo que sentiste en tu espalda, ese fui yo cuando hice esto. Señor, perdóname. Estamos preparados para cambiar nuestra vida, hermanos. Recordemos que Sión es un estado de corazón. Dios realmente quiere que nosotros nos regocijemos en su casa de oración, en sus templos. Dios quiere que nosotros podamos sentir el aprecio por su Hijo Jesucristo, y sobre todo, hermanos, Él quiere que regresemos a su presencia. Dios no se goza en el castigo. El juicio es consecuencia de la desobediencia, no venganza. El amor divino incluye el dolor, pero Cristo es el centro del plan desde el principio. Sión es posible cuando elegimos a Dios juntos. Enoc vio la visión del dolor a causa de las generaciones futuras, la visión del diluvio, la visión del pacto con Noé. Ve al Mesías, su venida,
su legado y su crucifixión y resurrección. Pedro, ¿me amas más que estos? Hermanos, nosotros amamos a Cristo más que estos. Enoc ve la visión del dolor a causa de las generaciones futuras, ve la visión del diluvio, la corrupción, la purificación, ve la visión y el pacto con Noé, la maldad humana, ve el Mesías y su venida, la visión de la resurrección y la salvación de los espíritus de prisión, ve la segunda venida, el retorno de Sión, la reunión de los justos y la restauración del Evangelio. Ve la visión de los últimos días, guerras, tinieblas espirituales, la humanidad desconectada de Dios, el espíritu del sacerdocio de verdad. Las señales no anuncian el fin del mundo, anuncian el regreso del orden divino. Ruego que sus familias, que sus hijos, que todos sus amigos y demás personas puedan hacer un Sion en sus hogares, que puedan lograr sentir esta comunión con Dios y puedan por fin llorar con Dios y regocijarse con Él cuando sus hijos regresan a la bondad del Evangelio. Sé sin duda que este Sion que fue llegado al cielo fue gracias al arrepentimiento, gracias al cambio de corazón, hermanos. Nosotros también podemos ser salvos. Y ruego que a través de Cristo sus familias sean bendecidas y puedan por fin ver la luz como el Señor la ve, como Él nos hace ver, que puedan ser tomados y tengan otra perspectiva en nuestro tiempo, que nosotros sí tenemos salvación y sí podemos ser mejores. Es mi oración en el nombre de Jesucristo. Amén.